El río Narcea y sus afluentes actúan como eje vertebrador de este territorio de relieve accidentado y montañoso, que conserva grandes manchas de bosque autóctono, como la Reserva Natural de Muñellos y el hayedo del Monasterio de Ermu. Las especies forestales predominantes son las típicas del bosque húmedo atlántico, robles y hayas, y del que hay otros espacios protegidos como los parques naturales de Somiedo y de las Fuentes del Narcea. El concejo de Allande, uno de los más extensos de Asturias, tiene por capital a la villa de Pola de Allande, que se encuentra estratégicamente situada a las orillas del río Nisón. Pola de Allande o La Puela mantiene un trazado urbano de carácter viario y cuenta con monumentos como la iglesia de San Andrés, gótica del siglo XVI, cuyo patrocinador fue el contador mayor de los Reyes Católicos, Rodrigo González de la Rúa y Cienfuegos. Su planta es de nave única, con capillas laterales. En el siglo XX se enmascaró su fachada y la torre. Sobre la villa se eleva la imponente mole del Palacio de Cienfuegos Peñalba, perteneciente a los condes de Luna y más tarde adquirido por Rodrigo González de la Rúa. Es gótico, obra del siglo XV, aunque con numerosas remodelaciones. Tiene la planta en L, con 3 torres en sus extremos, 2 cuadradas y una rectangular, la más moderna. Exteriormente presenta una gran austeridad, mientras que en el interior los elementos decorativos son mayores, destacando el escudo de los Cienfuegos. Aún conservan las mazmorras los grilletes que se ponían a los presos, testimonio del poder de la familia Cienfuegos. En La Pola se alzan diversos edificios de carácter ecléctico, entre tradicional, montañés e indiano. Numerosos allandeses fueron inmigrantes a Centroamérica, Santo Domingo y Puerto Rico, y estas casas reflejan a la vez el éxito de quienes tuvieron fortuna y la fidelidad a su lugar de origen. Desde la Pola de Allande ascendemos hacia el Puerto del Palo por la carretera autonómica AS14. La cima está situada a 1146 metros y es divisoria de las cuencas del Navia y del Narcea. Lo cruza el Camino de Santiago con dirección a Grandas y Galicia. En torno a El Palo se encuentran las huellas de las más importantes explotaciones mineras romanas de Asturias. De vuelta a La Puela, nos dirigimos al pueblo de Celón, donde se encuentra la pequeña iglesia de Santa María, de nave única y cabecera rectangular. Fue construida a finales del siglo XII y principios del siguiente, aunque algunos autores piensan que se reedificó sobre otro edificio anterior. Muy cerca, en San Martín de Beduledo, se ubica el Castro de Sanchuís, dominando todo el valle, las explotaciones auríferas de la comarca y la cuenca del Narcea. Hasta ahora se ha excavado solo una mínima parte de su recinto. Posee unas defensas naturales óptimas, mejoradas con 5 fosos y parapetos,
además de una muralla de módulos. Los restos excavados llevan a discernir dos barrios. El Alto, que posee calles ortogonales, siendo las plantas de las chozas rectangulares, y el Bajo, con plantas circulares en su gran mayoría. De sus restos destacaríamos una cabeza humana tallada en granito, molinos, sigilatas romanas, cerámica indígena y numerario. Timeo es la capital del concejo del mismo nombre, eje comercial y nudo de comunicaciones. Es un pueblo blasonado. Son numerosas las muestras de su nobleza señorial. El Palacio de Meraz, el convento de San Francisco, obra tardomedieval del siglo XIII que alberga el Museo de Arte Sacro, la torre bajomedieval de los García de Timeo o la iglesia parroquial de San Pedro, una bella obra bajomedieval de estilo protogótico. Parada y fonda del Camino de Santiago, existía un albergue y un hospital, el de Mater Christi, y el camino cruzaba la localidad y se dirigía hacia la vecina Allande, pasando sin dudarlo por el cenobio medieval de Obona. El Camino de Santiago nos lleva hasta el monasterio de Santa María la Real de Obona. Hospedería desde la promulgación de la orden por parte de Alfonso IX, cuenta con una desnuda iglesia de estilo cisterciense, pero en su interior, un gran Cristo románico tallado en madera es la mejor expresión de la dulzura. Según la tradición, fue fundado por Abelgaster, el hijo bastardo del rey Silo, el año 781. Así reza en una de las lápidas funerarias del interior de la iglesia. En el siglo XVII se construyeron el claustro y las nuevas estancias para los monjes, finalizando en 1688 por la falta de medios económicos, motivo por el que quedó inacabado el claustro, del que solo se construyó el ala norte y la oeste. Dentro del claustro se encuentra la fuente de Matocho, cuyas excelentes virtudes consideró en su día el mismo padre Feijoo. Navelgas, la capital del Cuarto de los Valles, es la segunda localidad en tamaño del concejo después de la villa de Timeo. Los romanos extraían oro en los ríos Navelgas, Naraval y sus afluentes por medio del bateo, y también excavando minas subterráneas y a cielo abierto. En la actualidad, el bateo del oro da merecida fama a esta localidad, que lo ha promocionado en Asturias y lo ha llevado a certámenes internacionales.
monasterio de Bárcena se encuentra a los pies de la carretera entre Navelgas y Tineo. Queda del mismo la iglesia de San Miguel, fundada por los condes Vela y Totilde en el siglo X. Primero fue un monasterio femenino y más tarde masculino. Del primer momento fundacional permanece una ventana geminada con arcos de herradura de aspecto prerrománico, mientras el resto del templo es de estilo románico pleno, adornado por pinturas de los siglos posteriores. Belmonte de Miranda se localiza entre los ríos Narcea al norte y el Pigüeña, que desde Somiedo cruza transversalmente el concejo. La capital nacerá en el siglo XIX cerca del antiguo monasterio de Belmonte, o Lapedo, hoy desaparecido. En Belmonte se ubica el Aula del Oro, ocupando la antigua cárcel, que proyecta una mirada sobre la minería histórica en Asturias y en el concejo, donde los romanos dejaron sus huellas en la Sierra de Vejega, como las explotaciones de Brueva, Antoñana, Boinás y otras. Muy cerca, en el valle, se ubica la mina de oro actual, perteneciente a Río Narcea Gold Mines, única en explotación en España. Esta gran herida a cielo abierto, contestada por grupos ecologistas y proteccionistas de la fauna y el medio ambiente, aprovecha mineral aurífero ya conocido de antiguo, con modernas técnicas de explotación. De la planta de tratamiento, que recibe material también de la mina subterránea de Carlés, Salas, e incluso de las minas de oro de Groenlandia, salen lingotes de oro, que son posteriormente refinados. El complejo incluye dos grandes balsas de decantación. A poco más de 3 kilómetros de Belmonte se encuentra el Machuco de Albariza, un mazo que se puede visitar y que perteneció a los monjes del monasterio de Lapedo. El funcionamiento es simple. El agua da fuerza a la rueda, que hace funcionar el mazo, el cual trabaja rítmica y machaconamente el metal fundido previamente. Cangas del Narcea, el principal concejo productor de vino en Asturias, es el municipio más extenso de Asturias y uno de los mayores de España. Su capital, la villa de Cangas del Narcea, es atravesada por el río que le da apellido a su nombre, el Narcea, verdadero eje vertebrador de todo el concejo. La villa es también la capital administrativa y es la única población de todo el municipio que tiene carácter urbano. Es el auténtico núcleo del comercio y el mercado de la comarca. Cangas posee un bello casco histórico y entre su caserío diversas edificaciones de gran valor histórico y artístico. Frente al Palacio de Omaña, de mediados del XVI, y junto al puente colgante de la villa, se nos presenta la Basílica de Santa María Magdalena, de estilo barroco.
Fue fundada por el arzobispo de Granada nacido en Cangas de Narcea, Fernando de Valdés y Llano, y su construcción se sitúa a mediados del siglo XVII. El Palacio de Toreno es otra de las joyas arquitectónicas de Cangas. Este edificio es una muestra sobresaliente de palacio urbano. Fue construido a finales del siglo XVII por los Queipo de Llano, condes de Toreno, poderosa e influyente familia canguesa. Actualmente es la sede del Ayuntamiento y de la Casa de Cultura. Otro de los atractivos con encanto de la villa es el mal llamado Puente Romano, que en realidad es de época medieval y que une el centro de Cangas con el barrio de Entrambasaguas, donde se encuentra la popular capilla de la Virgen del Carmen, que celebra su fiesta el 16 de julio con un masivo lanzamiento de cohetes y pólvora al paso de la imagen por el puente. Es la famosa descarga. Kilómetro de Cangas del Narcea se localiza el grandioso monasterio de San Juan Bautista de Corias, el Escorial asturiano. La creación de Corias se retrotrae al siglo XI y sus fundadores fueron el conde Piñolo Jiménez y su esposa, Aldonza Muñoz. En el siglo XVI, la antigua iglesia románica fue sustituida por un templo renacentista, de severo estilo clasicista herreriano. El monasterio fue reconstruido en 1713 tras un incendio, y así fue levantado el actual edificio, de estilo neoclásico y de 4 plantas de altura, cuyas obras de construcción dirigió el arquitecto gallego Miguel Ferro Caaveiro. La fachada principal luce mármol blanco de las vecinas canteras de Rengos. Este monasterio, el mayor edificio monástico de Asturias, fue restaurado parcialmente en 1986. Está previsto que en pocos años se transformará en parador nacional, dotando con ello a Cangas del Narcea de un atractivo sello de calidad hotelera. En su entorno, las antiguas viñas del monasterio están en franca recuperación, como el propio vino de Cangas, de larga tradición. El Santuario de la Virgen del Acebo, de gran devoción en toda la comarca suroccidental, se encuentra situado a una decena de kilómetros de la villa de Cangas. Fue fundado en el siglo XVI y es el centro de una multitudinaria y tradicional romería cada 8 de septiembre. Antaño, esta fiesta marcaba el final de la alzada a los vaqueiros, y muchos de ellos se reunían ante su Virgen. Las gentes acuden con ofrecimientos y promesas, y con exvotos de cera que depositan ante la imagen. Los romeros dedican el resto de la jornada a una tarea tan tradicional en Asturias como comer en el campo la merienda. Feixuelos, andoya, empanadas, bollos preñaos, tortillas y sobre todo vino de Cangas.
comarca de Sierra se encuentra Llamas de Mouro. En este lugar se produce una original actividad artesana, la única en su clase que se conserva en todo el suroccidente. La cerámica negra de Llamas de Mouro. Solo pervive un alfar de los 17 que llegó a ver. El secreto de su color negro brillante está en el humo y la cocción, así como en el bruñido que se le da al exterior del charro, la queisera o la escudiella. El puerto de Leitariegos, 1525 metros, es el camino tradicional de la transhumancia ganadera entre Cangas de Narcea y la vecina provincia de León, con Villablino y Laciana a la cabeza. De origen romano, utilizado como salida natural del oro del occidente Astur hacia Astorga, fue durante los siglos XI y XII cuando los caminantes y arrieros intensifican el tráfico de mercancías y personas. En el lado leonés se ubica la pequeña estación de esquí de Leitariegos, que cuenta con varios remontes y pistas. En este entorno se encuentra el espacio protegido del Cueto de Arbás, reserva natural parcial que comprende 29 kilómetros cuadrados de extensión y acoge varias lagunas, entre las que destaca la Laguna de Arbás, que se encuentra a los pies del Cueto de Arbás, de 2007 metros de altitud. Esta zona destaca como área de paso del oso pardo. A través del denominado Corredor de Leitariegos, de unos 10 kilómetros de anchura, se comunican las poblaciones oseras del Alto Sil y Laciana con las de Somiedo, Cangas, Ibias y Degaña. El pueblo de Leitariegos es el de mayor altura de Asturias. Fue municipio independiente hasta 1921, año en que fue asimilado a Cangas del Narcea. Se componía de las localidades de Leitariegos, Brañas de Abajo, Brañas de Arriba, La Pachalina, Trascastro, La Farruquita y Cabuezos. Los vecinos tenían franquicia plena, o lo que es lo mismo, exención de impuestos y de levas del ejército. A cambio, debían mantener el puerto transitable durante el invierno y dar cobijo a los viajeros.